El presidente Nayib Bukele acaba de publicar que ha habido una operación. ¿Cómo valora esta reciente operación militar conjunta con Estados Unidos en la que fueron trasladados 17 individuos vinculados al Tren de Aragua y de la MS? ¿Qué impacto cree que puede tener esta operación? Pues una operación militar, imagínate, con militares de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente es una acción donde demuestra de que Estados Unidos es el soldado del mundo. Y te dice, bueno, capturamos MS, que capturen a todos los delincuentes que quieran. Que se les compruebe que son delincuentes. Por supuesto que jamás voy a defender delincuentes ni criminales. Nunca. Jamás. Y que si alguien me dice en su momento que yo he defendido eso, que me lo compruebe. Pero si han hecho una acción militar, lógicamente la han hecho en un momento en el cual no puede dar respuesta a la captura de inocentes venezolanos. El mismo Departamento de Estado y las mismas autoridades estadounidenses dijeron que más de 100 de ellos son inocentes, no tienen ningún delito y que solamente fueron expulsados por tener falta de documentos, o sea, estaban indocumentados, a lo que los neofascistas y los repetidores le llaman ilegales. No hay ilegales. Y yo les pido a ustedes también que esa palabra la saquemos del léxico. Se llaman indocumentados. Gente que no tiene acceso a una visa, pues. Gente que no tiene acceso a una visa para entrar a Estados Unidos, que es un país de migrantes. Entonces, este tipo de acciones tiene que el gobierno dar respuesta el por qué. ¿Verdad? ¿Por qué con militares estadounidenses? Que, pues sí, son los que han tirado bombas atómicas, invadido países, que quieren tomarse a la fuerza el canal de Panamá, que estuvieron en la guerra contra el FMLN acá, dando $1 millón al día en la lucha contra insurgentes, llamada así por ellos. Ajá. Para nosotros es importante que den una respuesta contundente. ¿Por qué? Pero la captura, por ejemplo, y dicen tanto del Tren de Aragua, pues sí. El Tren de Aragua, según autoridades venezolanas, ya fue aniquilado, ya fue desmantelado en Venezuela. Tienen que dar respuesta, precisamente, de ese mecanismo que están usando para ocultar el tema de los inocentes capturados. Se dice, ¿verdad? Porque hoy hay que tener cuidado de lo que uno opina, porque ya lo pueden acusar de estar diciendo cosas falsas, pero uno lee en los medios, uno lee en las redes, por ejemplo, de que muchos de los que están capturados son artistas. ¿Y cómo lo voy a reforzar? El cantante panameño Rubén Blades, conocido otro como Rubén Blade, acaba de denunciar la captura de un músico venezolano que está preso en el Secot. Ahí está. Lo ha denunciado Rubén Blade. ¿Qué significa entonces? De que ya hay interés en la comunidad internacional por lo que está pasando en El Salvador con los detenidos. Entonces, dé respuesta el gobierno ante la petición de Rubén Blades, pues, que es un famoso artista panameño, que todos los conocemos, pues, por la canción Pedro Navaja y otras, ¿no? Entonces, es importante que se dé respuesta a esas exigencias. Y así como ese cantante, que fue capturado precisamente porque se amparó a un decreto de Trump de decir, miren, vienen aquí y van a ser deportados a su país, fue trasladado para El Salvador. Algunos le llaman, por ejemplo, algunos le llaman trata de personas, otros le llaman secuestros, una cantidad de cosas que uno lee en las redes. Por supuesto que yo lo que pido es que le den respuesta a lo que está ocurriendo en El Salvador. El gobierno del presidente Maduro en Venezuela está implementando el plan Retorno a la Patria y está mandando aviones incluso a Estados Unidos, a Nicaragua, a Honduras, a México y a cualquier parte del mundo para el plan Retorno a la Patria. Eso es importante, pues, porque los venezolanos son los que tienen que resolver sus problemas y nosotros los nuestros. Gracias, secretario. Finalizamos con Jesús Arévalo. Buenos días. Una pregunta es, el gobierno actual dice atacar la corrupción, pero hay datos de que Estados Unidos ha puesto en la lista Engle gente del gobierno de él en temas de corrupción. Es precisamente
lo que nosotros siempre hemos manifestado. ¿Dónde está la investigación? Y les pongo un ejemplo. No solamente en este tema de esa famosa lista, el tema de las CICIES, que se cacareó y ahí viene la CICIES, ahí viene la CICIES, y que fue un tema del vicepresidente actual. Cuando se descubren 12 temas de corrupción del actual gobierno, desaparecieron las CICIES. Así actúan. Son cortinas, son acusaciones hacia otros, quieren hacer creer que un par de alcaldes que tenían una perrera con maltrato de los animalitos, que no debe de ser así, huyó y se fue. Ah, ese es el corrupto que hay que capturar. No, son los que han manejado millones de dólares de los fondos del COVID y de otras acciones. Entonces creo que en el tema de la corrupción se debe de también ser transparente. Se debe de decir la verdad, cueste lo que cueste. Como lo repito, han hecho una ley anticorrupción que curiosamente entra en vigencia hasta dentro de 180 días. Cuando otros, con efecto inmediato. Así actúan las leyes en nuestro país, así actúa el poder. Eso es lo extraño, ¿verdad? El silencio por ambas partes. Y bueno, el gobierno venezolano ha hecho lo que le corresponde a un gobierno, abogar por sus conciudadanos. Si son culpables o no, pues la justicia venezolana lo va a determinar, pero lo que sí se sabe es que ninguno de ellos ha cometido delito en el país y que muchos de ellos tampoco han cometido delito en Estados Unidos. Es una situación bastante difícil, jurídicamente difícil, porque deben de darle una salida, hoy, mañana, pasado, cuando sea. Hace poco vimos a un grupo de abogados defensores, han puesto un habeas corpus para 30 de ellos, ¿verdad? Y vamos a esperar pues si se les da respuesta o no, pero parece que todo está en el congelador. Es importante informar a la ciudadanía cómo está este proceso. Primero, porque hay 238 venezolanos detenidos en nuestro país sin cometer delito en nuestro país. Para mi forma de ver, deben de buscarle una respuesta jurídica y humanitaria, no una respuesta política, jurídica y humanitaria. Porque en ese sentido es un tema de derechos humanos y de derechos internacionales, de tratados internacionales. Entonces, para mí, Marco Rubio debe dar respuesta. Debe dar respuesta, pero callan, evaden, porque él fue el responsable de venir a negociar, traer venezolanos a El Salvador. La pregunta que se hacen mucho, ¿por qué solo venezolanos? ¿Por qué ningún peruano, ningún ecuatoriano, ningún mexicano, ningún brasileño, ningún chileno, ningún argentino, ningún nica, ningún hondureño, ningún guatemalteco? ¿Por qué solo venezolanos? Esa es la pregunta que se hacen varios. ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos violó una orden judicial? ¿Por qué violó una orden judicial? Y allá está precisamente la posibilidad de un juicio contra el presidente Trump. Entonces ya esto se convierte en un tema internacional en el que nuestro país está involucrado. Por eso yo exijo una respuesta del gobierno, porque es un pueblo entero el que está a la expectativa de lo que está ocurriendo. No es un tema ideológico ni político, es un tema de derechos humanos. Tengo otra pregunta también relacionada con el tema de la minería. Ya se presentaron más de 150,000 firmas para poder solicitarle al Congreso que se derogue la ley de minería metálica en El Salvador. Sin embargo, la semana pasada este tema en la Asamblea no fue abordado, no ingresó al Pleno como debió de ser, y esta semana pues habrá que esperar si sucede. Sin embargo, los diputados pues no le han dado la atención que le está pidiendo la Iglesia Católica y diversos sectores de la sociedad. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Es obvio, es su planteamiento. La minería metálica, ¿verdad?, nació con este gobierno, con esta asamblea irresponsable, porque hace 7 años su servidor votó por una ley contra la minería. Fui parte de ese proceso, por eso aquellos que nos señalan, ¿y ustedes qué están haciendo? Pues ¿qué más quieren si nosotros hicimos la ley contra la minería? Duró 10 años ese enfoque de debate con las comunidades, con líderes ambientalistas valientes, hombres y mujeres, con comunidades afectadas. Y todavía hay algunos analistas que se atreven a decir que sí va a haber contaminación, que una vaca contamina,
que un cigarro contamina. ¿Cómo va a comparar eso con una contaminación severa que puede provocar de manera irresponsable el sacar el oro del país? Si no vamos a Santa Rosa de Lima, ¿cómo están los ríos contaminados? Aún, después de tantos años. Entonces, claro, en la Asamblea no le van a dar importancia a un tema que ellos mismos han provocado, que es la minería. Ahí quieren minimizar 150,000 firmas. Incluso analistas fracasados quieren hacer ver como un fracaso la recolección de 150,000 firmas. Ex embajadores que no hicieron absolutamente nada por el país. Si hubieran sido buenos, hubieran continuado en la carrera. Pero ya están fuera, porque no sirven, no sirvieron. Entonces ahora quieren darnos, digamos, cátedra de cómo hacer las cosas. Y creo que es importante destacar el papel de la Iglesia Católica con derecho. Tienen derecho, por supuesto. Pero además, líderes de la Iglesia Evangélica valientes van a iniciar la recolección de firmas también. Movimientos sociales recogieron firmas. Nuestro partido ha trabajado también en la recolección de firmas. Es un derecho constitucional que tenemos también de expresarnos libremente. He participado en los plantones de la BINAES sin bandera política. He llegado como ciudadano con derecho a opinar. Y creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, no a ser perseguido por pensar diferente. Pero ya te satanizan, ya te acusan, ya te quieren decir, ahí está el secot. No. Creo que ese esquema de odio, de persecución miserable debe de terminar en el país. ¿Por qué? Porque no es correcto que se esté amenazando a la gente. Y en ese sentido yo sí creo que la Asamblea, por decencia, debe de dar una respuesta a la petición de la Iglesia. Por decencia. Ojalá les quede todavía un poco a los diputados y diputadas. Nosotros hemos dicho categóricamente, esperamos que no sean nada más cortinas de humo en los momentos en que el partido en el gobierno está en crisis. En crisis. Están en un pleito permanente por el tema de las internas, quién controla su partido. Por eso están escondidos. Por eso los diputados no dan la cara ni las diputadas. No existen. No tenemos asamblea legislativa. Y algunos analistas incluso se atreven a decir que a lo mejor están en capacitación. O sea que se les paga por capacitarse, no por legislar. Un error de defender lo indefendible. Por supuesto que van a seguir apareciendo una cantidad de funcionarios. Van a seguir apareciendo porque es parte de su papel de querer acusar. Pero usted no ve que el famoso plan anticorrupción que se esté aplicando, primero porque faltan no sé cuántos meses para que entre en vigencia la ley, porque fueron 180 días. Así es, ¿verdad? No está en vigencia todavía el plan anticorrupción. Están aplicando no sé qué tipo de leyes para condenar. Lógicamente, yo no voy a defender a gente que haya cometido corrupción. En ningún gobierno, ni en este gobierno también, donde hay graves señalamientos de corrupción a diferente nivel, que todavía no se han respondido. Hablamos de la pandemia, de la compra de comida, de la compra de medicamentos, de insumos para el COVID. Todo eso todavía está pendiente. Y esperemos que la justicia actúe, pues, y que presenten a los culpables del robo del dinero, y que por eso escasea el medicamento, la alimentación, los uniformes, los zapatos, los cuadernos de los niños. Transparencia total exigimos. Eso es así. Claro que es difícil, pues. Tú defiendes a los tuyos y comienzas a despotricar contra los otros, contra la oposición. Lógicamente, lo vuelvo a repetir, en un juicio justo debe de existir también defensa justa. Y por eso, cualquier situación que se esté dando, tienen todo el aparataje de propaganda para tratar de aniquilar cualquier opinión que vaya en contra de ellos. Así es. Por eso los números en sus presupuestos han aumentado considerablemente en el tema de publicidad y propaganda. Es una realidad. Cortinazos de humo en el momento en que están en crisis política, económica, en crisis interna, pleitos internos, algunos que quieren ser candidatos presidenciales y los están apartando. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Es culpa de nosotros? No, no es culpa de nosotros. Nosotros ya pasamos, gracias a Dios, las internas del partido y por eso me tienen acá al frente del partido en los próximos 5 años.